Hola, buenas tardes. Estamos en el Happy Hour de Yeli Books. Este es el mes de los autores. Octubre de Autores se llama. Y hoy recibimos a Patricia Weller desde Concordia, Entre Ríos. Hi, Susan. Hi, Ezequiel. Hola, Hola, Pati. ¿Cómo estás? ¿Será que ¿cómo subo esto? están? Acá viendo de qué manera acomodar el No, teléfono para viste que... siempre. Después que empieza, recién te acomodás porque se unen las dos pantallas, entonces tenés que, Sí, es como tenés que... que reacomodar todo. Patri, Ahí ¿estás con nuevo estamos. look? ¿O es Estoy que no nos con... vemos En hace realidad, tanto? hace mucho que no nos vemos, pero sí, tuve la idea de cortarme el flequillo, pero viste que se crece, entonces es todo un problema. Así que acá lo tengo, medio como más o menos. Pero Pero bueno, también otro color puede ser, puede ser un más poquito más oscuro. oscuro. Sí, 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 puede Hola, ser. Euge. Mira, ahí nos saluda Eugenia. Y Susan Hola, Hilliard también ya se unió. bueno. Hola Susan, hola Euge. Ay, no, no encuentro acomodo en el teléfono, está como demasiado ahí, no sé, bueno, qué sé yo, que salga como... Lo importante es lo que vamos a decir. ¿Cómo estamos por Jujuy? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Esperando que todo se regularice. Ahí está, Susan. Hello, we wanted to Hi. say hello to you. That's why I Ay, accepted Susan. your Hello. I request. didn't mean to do that, so I'll go away now. Yes, sometimes we do that without noticing it. But at the same time, I would like to take advantage of this time that you joined us so that you invite people to your session next month. Shall we? Shall Ah, we invite them? yes. Okay, fine. What do you want me to do? So Susan started her Sunday sessions again, right? I never And stopped them, actually. sorry? I never stopped them. Yes, but this was number 6, I think. This is number 6. Yes, yes, And yes, so you had people from different parts of the country and also from other countries too. yes. Italy, France, Spain, Greece, Palestine, India, and I think I've left somebody out, but well, Argentina, of course. Susan, for those who haven't joined yet, what do you do at your Sunday sessions? We always have our cameras on, and that's one of the rules. We always start with breathing and voice exercises to warm us up and to deal with well-being so that people feel fine and people feel willing to participate and join in. And then I always ask the questions for today, and we do a little exercise so everybody can say how they feel and how they want to participate, etc., etc. And then I introduce the topic by doing lots and lots of practical activities. So I always have in mind what I can do with the teachers that they can adapt to do with their students. So my activities are all generic so that they can adapt them to any topic, any unit in the textbook, any comprehension passage that they're doing. And so we work on a little tinsy wincy, eeny weeny, itsy bitsy yellow polka dot bikini bit of theory, but we translate all the theory into practical activities so that they can take them into the classroom tomorrow, literally tomorrow. And Wow. we break out into breakout rooms, and then people work together. So they get to know each other, they get to share their
systems that they work in, and they share problems as well. Some of them don't stay on task, I must say. And Maria Teresa says, and you put them into practice on Monday. She does. All the activities. Is Terry here? Yes. Okay, yes, that's she is. fantastic. Yes, I know that she always does, because she's also taking personalized professional development course with me. And so we meet every Tuesday, and she tells me every Tuesday what she did on the Monday. So I know that she puts them into practice. And in fact, Terry is now doing her own webinars, which is what I want for all my participants, to grow professionally, to become more than teachers in the classroom. And I'm sure Patricia has a lot to say about that. So what we've got actually is a professional... So Maria Teresa, congratulations. Congratulations, because Susan is saying actually that you are putting into practice everything she's dealing with in her sessions. Yeah, she does. So we have a professional learning community, and we meet every first Sunday of the month. So our last one is going to be in November, because I figured nobody's going to want to meet in December. December is going to be a tough month for everybody in Argentina. And yes, Terry, I encourage everybody to develop. I encourage everybody to be more than they are today, and to become somebody that they never expected they could become. So I'm working on becoming. And I know that's a professional development course you go to, isn't it, Marcela? Isn't it called Yes, Becoming? that's right. Yeah, yeah. Yes. That's what I want. And so, Susan, next one is in November. And we will be posting, a special discount that you so gently offered us for AHPI members. Yes. And we will be posting everything on AHPI's social media. And I wanted to publicly thank you for that, to give people from Jujuy the opportunity to attend your sessions virtually with that discount. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. And you can get thank you for joining us. Yes, thank you for joining us and sharing this about Shelta and the Sunday sessions with Susan. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Susan. Good luck, Patricia. See you. Yes, you have to. I cannot, I don't think I can do that. I think you have to leave. Choose to leave. Okay. Bye-bye. You see, bye. 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 So many people have joined us. Look, have you seen the name? Any familiar names, Patricia? Cierto que pasas para castellano ahora. Pasamos a Gustavo, lo vi, que dijo hola por ahí, pero después no, porque no tengo, solamente me van apareciendo y con letra muy chiquitita. Bien, está Leandro Paladino, que nos saluda a las 3. Bueno, hola Leandro. Teresa, que ya saludamos. Hay alguien más, Weller, por acá, que yo lo vi. Ay, es mi hermana. Sheila Mowbray desde Salta también se unió. Patricia, mira que tengo acá. A ver. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me acuerdo que fue. Uno de tus bebés. Sí, uno de mis bebés. Fue en Misiones. Así es, ahí estaba releyendo la dedicatoria. Septiembre de 2nd. Sí. 2017. Qué linda. Qué lindas épocas de presencialidad y que bueno. ¿Volverán, Patricia? ¿Vos qué decís? Sí, yo pienso que sí, de a poco, de a poco. A mí acá en AHPI ya me preguntan si el próximo FAPI es presencial y yo le digo no creo, porque organizar un FAPI lleva más de un año. O sea que siempre en septiembre ya se eligió la nueva sede y ya empiezan a trabajar, aunque no se comunica oficialmente, pero la asociación organizadora empieza a trabajar. Claro, todavía no se sabe qué va a pasar con todo este tema de la pandemia, si bien hay
hay una apertura, pero con mucha precaución, ¿viste? No es como para decir, bueno, ya tiramos manteca al techo, así que verdaderamente creo que la virtualidad, digamos, se está instalando y bueno, lo vimos en el FAPI último que fue fantástico, realmente Sí, un trabajo excepcional el que han hecho y, y bueno, es otra manera de sentirlo, pero siempre con el mismo espíritu, eso es lo importante, de así poder es. compartir. ¿Y eh, cuántos FAP hiciste, Patricia? Mira, ¿Muchos? yo recuerdo, el primer FAPI no lo recuerdo, lo que sí recuerdo, o sí se llamó FAPI o no sé cómo se llamó. Cuando yo estudiaba en La Plata tuve como profesora George Lewis, y George Ah, Lewis es el organizador de la Asociación de Profesores de Inglés de Buenos Aires. estamos Y a hablando de los partir, Founding Fathers. totalmente, allá por la década del 70. Y en ese momento se hizo un gran evento en Buenos Aires, y creo que fue como la piedra fundamental de lo que luego fueron las asociaciones de todo el Así país es. y, y después, bueno, la organización de FAPI. Yo te digo que he recorrido el país con FAPI, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, dentro de las posibilidades que he tenido. Algunos no he podido ir, obviamente. ¿Pudiste venir al de Jujuy en el 2007? No, no. En el de Jujuy no, pero he estado en Salta, he estado en Comodoro Rivadavia, y además digamos, el trajinar de FAPI trae, yo recuerdo que el camino a Comodoro Rivadavia fue bastante complicado porque estábamos por salir en el vuelo y un avión se clava en la cabecera de pista y empiezan a caer todos los vuelos y tuvimos que dormir tirados en el aeroparque. Al día siguiente era todo FAPI, porque Comodoro Rivadavia era toda la Argentina que volaba a Comodoro, y me acuerdo que había sido el evento del APA, y bueno, el APA ofrecía vuelos y nadie quería subir a un LAPA, me acuerdo que a mí me tocó volar a Comodoro Rivadavia por Lapa, y yo me acuerdo que había presentado un trabajo, y bueno, lo tuvimos que leer en otro momento, fue muy, muy complicado, pero sí, todo, bueno, tengo hermosísimos recuerdos de todos los FAPIs, y de todos los colegas, ¿no? Que realmente es un, es un, es un evento donde no solamente interviene lo académico, sino también lo humano, y eso creo que es lo que nos distingue, ¿no? Así que me descolocaste al preguntarme cuál fue el primer FAPI, te juro que no me acuerdo. Es como que hace tantos Pero años. sí, eso te iba a preguntar si fue cuando todavía eras alumna, porque vos mencionaste Buenos Aires. Vos, si empezamos por tu carrera docente, el título de profesora de inglés es Lo desde tuve en Buenos el Aires, ¿no es cierto? Lo obtuviste ahí. 77. En 1977 yo me recibí de profesora. En 1978 me recibí de traductora. Eh, Previo a haber perdido un año cuando se cerraron las universidades en periodos bastante complicados en nuestro país, así que hubiera tenido que ser 76, ponele, pero fue 77 y 78, en el Mundial, me acuerdo ¿Es que era todo eso? esa... Sí. Sí. Y, y a partir de ese momento te digo más, el tema es que yo me recibí y vine a Concordia, pero al poquito tiempo me fui a Estados Unidos, entonces es como que también perdí mucha cuestión ¿Y del país, cómo ¿no? fue lo de volver a Concordia? O sea, vos te fuiste a Buenos Aires y a Yo, estudiar. no. Yo estudié en La Plata, en la Universidad Ujú. Nacional de La Plata, y volví porque tenía toda mi familia, y
a ver, las posibilidades de trabajo en Buenos Aires eran complicadísimas, en La Plata también, entonces dije, bueno, no. Y lo que a mí verdaderamente me interesaba era hacer un posgrado en el extranjero, así que vine y trabajé muy poco tiempo y me fui con una beca de Rotary Internacional. ¿Y cómo fue eso, Patricia? Porque imagínate, vos estabas en tus 20. Mira, lo mío es terrible, porque yo entré a la universidad a los 16 años. ¿Por qué a los Wow. 16? Porque yo hice un grado libre cuando estaba en la primaria, porque aparentemente me aburría, en aquella época era primer grado inferior y primer grado superior. Aparentemente me aburría y hacía algún tipo de disturbio y la maestra llamó a mi mamá y le dijo que me aburría y que intentara que yo diera primero superior libre. Y di primero superior libre y pasé directamente a segundo grado, y eso fue que me adelantó, digamos, un año, y yo me recibí habiendo cumplido, pues yo cumplo en julio, los 16 años, ingresé a la universidad con Claro. 16 años. Así que, sí, pero el tema es que, a ver, yo no recuerdo, sí, 20 y picos tenía cuando me Claro, fui. porque te Eh, recibiste, supongo que a los 23 de profesora de inglés, 23, 24, si es en la facultad, quizás sí, más o 25, menos. Sí, más o ¿no? menos, más o menos. Sí, porque eran las dos carreras. Yo en realidad Claro. me fui a estudiar el traductorado, porque no tenía idea si tenía o no vocación de docencia. Y cuando empecé a ver los planes de estudio, bueno, pude ver que teníamos muchas materias en común, entonces decidí anotarme en el profesorado también. Y bueno, fueron como carreras medio paralelas, pero no tanto, porque en algún momento había materias que no tenían mucho que ver, por ejemplo, las de traductorado, las de derecho y todo lo demás que un poco nos alejaba del eje troncal, digamos, del inglés. Y bueno, y sí, primero ya te digo, terminé el profesorado y al año siguiente el traductorado, y me llevó algún tiempo, obviamente, y también ese año que fue que se cerraron las universidades y que solamente podíamos rendir las materias que habíamos cursado, porque bueno, las materias eran obligatorias, de cursada obligatoria, salvo las que teníamos en común con los demás, carreras de la Facultad de Humanidades, como Ciencias de la Educación, como didáctica, historia, Patricia, Argentina, gramática, ¿y sí. cómo en esa época tuya de estudiante, cómo surge esta inquietud de irte al exterior, de ir a hacer un posgrado a otro lado? ¿Quién te mete ese bichito de los viajes? Mira, en realidad, mira, cuando yo estaba estudiando, digamos, hice en el Instituto Británico de La Plata, hice el Proficiency. Y el Proficiency es un examen que obviamente te dice, bueno, este es un examen para que vos puedas ingresar a una universidad extranjera, cosa que yo me voy a Estados Unidos y el Proficiency nada que ver porque tuve que rendir el El TOEFL, TOEFL. pero bueno. Este, eh, creo que a partir de ese momento, además la necesidad, yo siempre he sido una persona como muy inquieta, intelectualmente hablando, y creo que siempre tuve como esa necesidad de vivir en la lengua, que era lo que me parecía que necesitabas, ¿no? Tener la perspectiva de la lengua desde la visión misma de la lengua in situ. Ajá. Y eso fue lo que me propuse. A partir de ese momento, bueno, empecé a gestionar la beca de Rotary Internacional, que es una beca full, ¿no? Que cubría todo, la gané, y bueno, y me fui, y estuve a hacer la maestría, y estuve 2 años y medio aproximadamente en Chicago, que era un lugar donde estaba la universidad, the University of Illinois, donde yo estudié y donde enseñé español como lengua extranjera también. Wow. Este, que ¿Estuviste también dos fue, años o más?
2 años y medio aproximadamente, sí. Sí, en 2 años de cursada, más medio año de escritura de tesis, sí, quizás un poquito más. Y bueno, Patricia, Patricia, ¿y qué notaste ahí cuando te fuiste, o dejabas de ser alumna acá y empezaste a ser alumna allá? ¿Fue un shock? ¿Fue un shock así no, como que el sistema universitario allá era totalmente sí, diferente al de acá? el sistema universitario ya es mucho más personalizado. Nosotros acá tenemos una universidad de excelencia, y te lo digo porque me lo decían allá. ¿Cómo puede ser que vos sepas tal cosa? Y porque yo lo estudié en la universidad, claro, ¿no? Era como que, oh, pero eso también lo sabés, ¿no? Era como que nosotros tenemos una formación excelentísima. Lo que sí noté fue, digamos, el enfoque personalizado que tienen del alumno. Eh, Te asignan un tutor, y el tutor es el que te aconseja qué seminarios ir tomando, de acuerdo a lo que ofrecen por cada semestre, y te va como acompañando. Eh, y el tipo de trabajos, que generalmente no hay exámenes finales, lo que haces son trabajos, o haces si optás por un examen medio, a comprehensive exam, ¿no? Es una cosa como muy totalizadora, digamos, cosa que a mí no me seducía mucho porque era más de lo que ya habíamos trabajado en la Argentina, entonces me interesó mucho hacer trabajos, ¿no? Y eso es lo que a mí me llevó al deseo es decir, no solo me llevó, sino que los mismos docentes me lo sugerían, que hiciera el doctorado, allá mismo. El tema que yo tenía una beca y tenía que Claro, volver a la Argentina. así es. Entonces, no podía, es decir, tenía todas las puertas abiertas de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la universidad, y además de ocuparse de mi visa, porque tenía visa de estudiante, y cuando vos terminás y te dan el título, automáticamente caduca, y te dan 3 meses para que te vayas del país, es decir, Eso es que estás muy... diciendo, eso que estás diciendo es muy interesante para la gente que se unió y que quizás pueda tener aspiraciones a una beca también, ¿no? En especial porque el hecho de querer aplicar para una beca ya implica que vos tenés toda una trayectoria en la universidad. Entonces, por Sí, ejemplo, a mis alumnos yo siempre les digo, no apunten a la mediocridad, con esto apruebo, con 4 apruebo y es suficiente, porque a la larga eso se les va a volver a la propia cara. eso. Cuando quieran hacer algo, le pesa el promedio, les va a pesar el Sí. promedio, chicos. Ustedes ahora que están en primer año quizás no le dan tanta importancia a la nota porque creen que como ya no están en el secundario, la nota no importa. Sí. Pero vos lo estás Pero vos sabés diciendo, que no es pasás por solamente un... el promedio, cuando en aquel tiempo, no sé en estos momentos cómo será, cuando yo me presenté a la beca, me exigieron no solamente rendir el TOEFL con un 600 puntos para arriba, porque obviamente tenía que ver con el idioma, por lo tanto tenía que tener un manejo importante de lengua, sino que tuve que rendir el Aptitude Test, que es un examen donde te toman lógica, matemáticas, bueno, te van como testeando cuál es tu desarrollo cognitivo. Ya vos. Y además, el otro, no me acuerdo, tienen siglas, el GRE, el SAT, bueno, no me acuerdo, tienen esas siglas, y el otro que tuve que rendir era el específico del major que yo había elegido para Ah, la sí, maestría. mira vos. Entonces me pasearon por preguntas, hasta de Taiwán, ¿viste? Una cosa Colección así. de textos. Sí, relacionado con lingüística, con literatura, bueno, me acuerdo que estaba en Icana, sentada rindiendo, eran horas y horas y horas y horas de rendir, y además la espera de recibir el resultado para que, bueno, te digan, bueno, la universidad te aceptó, porque Claro. de eso depende que te acepte la universidad. Y lo mismo sucede con los docentes. Yo cuando
se necesitaba, bueno, en ese caso, una especie de ayudante de español como lengua extranjera. Yo pasé por 1500 entrevistas, pero entrevistas, digamos, un poco distintas, ¿no?, a las que pasás por ahí acá en un concurso. Son entrevistas que, de nuevo, ven desde una globalidad y luego se va llegando a lo más finito, porque allí es todo desde lo finito, no desde lo grande, desde lo amplio. Y, la selección del docente es terriblemente exigente, es decir, no cualquiera va y da una clase en una universidad allí, como acá tampoco, es como que no quiero decir que acá esté así. Acá No, nosotros no, pasamos pero por ahí está bueno esta bien. aclaración para desmitificar un poco lo que es el proceso de selección de becas, de Sí, becarios para Estados totalmente. Unidos, ¿no? Sí, Y sí, sí, y sí. al margen de eso también es, como vos mencionaste, al obtener una beca completa, también está el mérito ese de que es cero gasto para el becario, pero porque te lo mereces. O sea, con esto te Sí. están premiando la trayectoria, premiando el esfuerzo de haber aprobado tantos exámenes, tantas Y entrevistas. te preguntan, por ejemplo, que escribas, no sé, yo me acuerdo, eran 5 páginas sobre vos. Era antes de darte la beca, ¿viste? Es como que es así, es muy loco, porque son formas de pensamiento diferentes, pero realmente la experiencia académica es muy interesante, porque uno vive, como te decía, vivís en la lengua, y eso te da una perspectiva de usuario que por ahí Claro. cuando estás en la universidad no lo tenés como me No, pasó cuando yo tuve que enseñar español. Cuando tuve que enseñar español, yo tuve que despojarme de mi propia lengua, ponerla delante de mí, desglosarla y convertirla en un objeto de conocimiento para el otro, para el no otro. para mí. Es todo un Así es. proceso muy complejo. Pero es un proceso maravilloso, ¿no, Patricia? Ah, Porque apuesto a que genial. mira cuántos años pasaron y sin embargo vos te podés acordar de frases que aprendiste en determinado momento, en determinada situación, y que quizás no las podés usar más porque no vivimos en el mismo contexto, pero la frase Sí, la podés explicar a tus alumnos, la podés desglosar y analizarla porque la viviste la lengua, como vos decís. sí, además viví la lengua desde la perspectiva de un native y desde la perspectiva, porque había muchísimos en la universidad donde yo estaba, había muchos doctores en física y demás, gente de India, gente de Pakistán, gente de Europa, es decir, gente de América Latina, venezolanos, peruanos, brasileros, es decir, era una gran comunidad internacional donde escuchabas diferentes variedades del inglés. Entonces es como que también se desmitificaba el tema del RP famoso, que no existe, porque tampoco lo escuchás en Inglaterra, el RP. Así es. Es, claro. Yo siempre cuento que me pasó una vez en Inglaterra cuando voy a tomar un colectivo, y sube Doña Rosa, como digo yo, y le dice a una amiga, porque bueno, en las comunidades pasa lo mismo que pasa en todos los lados, algo así como, I had to take the bus because the train was late. Ajá, dije yo. ¿Qué dijo esta mujer? Vos Claro, dijiste, tantos años estudiando y no the le entiendo a train, Doña Rosa. the train was late, the bus, the take, en vez de take, viste, era una diptongación totalmente dada vuelta, y me costó, porque yo dije, ¿qué habrá dicho hasta que caí? Acá está la cosa. Y bueno, eso es lo que yo llamo vivir en la lengua, ¿no? Que te da una perspectiva del lenguaje como tal, que es
es el fluid, es la realidad, es la que tiene errores, es la que cada hablante va a decir lo que tenga necesidad de decir a su manera, es decir, hay toda como una especie de construcción, ¿no?, del conocimiento que es tan estructurado cuando vos estás en la universidad y demás, y que obviamente eso ayuda en la tarea docente, y digamos, da una mirada de la realidad cultural, ¿no? Así Porque es. son representaciones de la realidad totalmente diferentes a través de la lengua, ¿no? Así Sí, que, Patricia, bueno, y cuando comentabas esto de, también está bueno esto de detenernos un ratito ahí. Vos comentabas que cuando terminaste de cursar, si bien tenías las puertas abiertas en la institución para continuar con un doctorado, la beca no te permitía eso. En ese tenía que sentido, las volver. becas son muy estrictas y también es bueno explicar esto. Vos firmás un tipo contrato al ser un Es un becario, donde contrato, tenés además unas especificaciones. Rotary además lo que tiene es que te nombra embajador de buena voluntad. Entonces yo tenía que muchísimas veces dar charlas sobre Argentina en diferentes reuniones rotarias. Ah, mirá qué Yo tuve, lindo. sí, tuve la suerte de estar en Evanston, es una población al costadito de Chicago, donde está Rotary, la sede de Rotary Internacional. Wow. Que, digamos, es como que estaba ahí el meollo de la cosa. Pero sí, muchísimas veces, bueno, mirá, tenés que ir a tal lado a dar una charla sobre tu país, y demás. Y yo encantada, porque, Claro. mirá, a ver, eso es lo que a mí de alguna manera también me ayudó. Yo viví Malvinas en Estados Unidos, Wow. eh, que fue grosso, ¿no? Y sin embargo, en todo momento me sentí absolutamente acompañada por la gente de allá. En ningún momento hubo ningún tipo de planteo de ningún tipo. Y yo recuerdo cuando volví a la Argentina, bueno, me llamaron de un programa de radio y el periodista a toda costa quería que yo dijera que yo le había pasado mal en Estados Unidos durante Malvinas, y porque, claro, la mirada desde afuera siempre es diferente. Y verdaderamente no, verdaderamente tuve un gran acompañamiento, que bueno, yo se los agradezco terriblemente, no puedo decir absolutamente nada. Eh, por eso te decía que vivir en la lengua, digamos, y estar no solamente en el campus de la universidad, sino con esta misión bueno, de ser embajadora de mi país en ese momento, fue muy interesante, muy, muy interesante. Porque sobre Pero todo la gente se interesaba, ¿no? Eso claro. Sí, era lo... y que eso también siempre lo nombramos con los chicos, todo, de que el estudiar inglés te da esa apertura a la tolerancia. Vos conocés otras Claro. culturas, aceptás otras culturas sin darte cuenta, porque está implícito en tu aprendizaje del idioma. Sí, Es, sí, sí, sí. entonces, para nosotros, tanto para los que enseñamos inglés, como para los que aprenden, como para los que viajamos y convivimos con familias, vos te hiciste amigos de todos lados allá, amigos Sí, internacionales. Entonces, totalmente. esa Además, convivencia te deja marcada. amigos que hablaban inglés de una manera rarísima, como los turcos, por ejemplo, los Claro. japoneses, eran graciosísimos. Y todo es aceptado. Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Sí, Así sí, no, que, obviamente. No hay esa, estás pronunciando mal tal sí, sonido, eso no existe, para nada, no, eso eso es para verdad, nada. es cierto. Sí, Pero Patricia, sí, finalmente hiciste el doctorado después, no en sí, Estados pero Unidos. lo hice acá en la Argentina.
Sí, sí, fue una materia pendiente que yo la tenía y llegó un momento en mi carrera que tuve la necesidad como de ir un poco más allá de la cuestión lengua extranjera y meterme en la lingüística propiamente dicha, sobre todo en cuestiones de discurso y en sociolingüística, que era lo Pero a que vos siempre te verdaderamente... gustó, o sea, siempre Sí, encaminaste para ese lado. mirá, uno de los seminarios que yo tomé en la maestría en Estados Unidos fue inglés antiguo. Así que Wow, ya con eso, viste, estabas en tu elemento. sí, 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 sí. Sí, decididamente sí, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con los lenguajes, ¿no? Y estoy muy metida en la cuestión del análisis del discurso, que es lo que me da una mirada sobre cómo se representa la realidad a través del lenguaje en cada comunidad de habla, porque no, viste, no podemos decir en la Argentina, no, en Jujuy pasa una cosa, en Entre Ríos pasa otra, etcétera. Y eso verdaderamente a mí me atrae muchísimo, ¿no? Y es a lo que me dediqué en los últimos tiempos y lo sigo haciendo, porque ya estoy jubilada, pero a mí eso me ayudó muchísimo en la tarea en la universidad, donde trabajé lectocomprensión de textos académicos y científicos, y me ayudó mucho como traductora, donde hoy en día estoy dedicada a la traducción literaria, por ejemplo. Entonces es como estoy ahora traduciendo un libro de poemas de una autora concordiense, y el año pasado traduje una novela, y, y bueno, es como que nuestra profesión nos abre caminos tan Sí, diversos. ¿viste? Qué impresionante. O sea, yo no creo que cuando vos estudiabas inglés de chica pensabas que todo esto te iba a suceder. O sea, ni lo No, planificabas ni nada. O sea, no, uno va paso a no. paso y dice, quiero ser profesora de inglés. O en tu caso, Quiero traductora. ser traductora y me imaginaba, no sé, viste, en un congreso traduciendo a los médicos, no sé, cualquier cosa. Lo que nunca hice. Mirá, mirá, Este, es impresionante porque estamos sí, hablando de amigos internacionales a través de una maestría en Estados Unidos, estudio de lingüística en un doctorado en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires fue el doctorado? en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Sí, Y todo el camino así tan amplio y variado. sí, 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 Y sí, no sí, sí. creo que esto se dé en otras carreras, no creo que los profesores de No, mira, matemática tengan tantas opciones para elegir como tenemos nosotros. la Tal vez sí, verdad, pero no sé, se me ocurre que pero somos privilegiados. fíjate que, bueno, hoy en día, por ejemplo, hasta hace unos días estuve haciendo un peer review de, de artículos para ser publicados en una revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es decir, una tarea que durante 3 o 4 años hice en FAPI, por ejemplo, donde estaba en el comité académico, y me ha tocado hacerlo en muchísimas otras asociaciones y más, la Sociedad Argentina de Lingüística, etcétera. Y es verdaderamente, es un trabajo agotador, pero es verdaderamente fascinante porque te permite entrar en mundos, como pasa con la traducción, que nunca pensaste, mundos del pensamiento, obviamente, que nunca pensaste que podías llegar a aproximarte, ¿no? Y todo a través, obviamente, del inglés. Bueno, ahora estoy estudiando italiano también, que era una lengua que la tenía bastante pendiente, que siempre me gustó, y siempre ¿Qué te girando gusta? alrededor de esto. ¿Qué te gusta del italiano? La Mira, musicalidad. yo creo, el italiano es complejísimo y creo que por Mm, eso me gusta. Es una lengua bastante pegada al latín y bastante alejada del español, salvo los cognados que por ahí encontrás,
pero tiene sus cosas, y eso es lo que me gusta. Pero además, bueno, yo tenía un abuelo con raíces italianas, y bueno, había estudiado francés, portugués, bueno, digo, no, yo necesito también tocar un poco de esas raíces, ¿no? Así que estoy con el italiano muy contenta y me está... Mira lo que te pone Gus. Dice, todo lo que sea un desafío te gusta, Patricia. Sí, Gus, tal cual. Vos también, vos también. Así Dice es. Lily Happy Hours, no sé qué. Eh, sí, es verdad, sí, yo soy bastante en ese sentido. eh, me gusta desafiarme a mí misma, ¿no? Decir, bueno, y cuando veo que, bueno, que la cosa no va, no es que me encapricho ni nada que se le parezca, pero sí, pero es un desafío que tiene que ver con el tema de los idiomas y los Así es. lenguajes, y eh, no, no sé, por ahí, viste, no, el mundo el mundo del conocimiento es tan complejo y tan eh, como variado y atractivo, eh, e infinito, ¿no? Que por ahí Sí. digo, pucha, estaría bueno entrar a ver cómo son estos, cómo es este lenguaje lógico matemático, ponele, ¿viste? Pero Wow. no. Patricia, ¿y fue difícil encontrar trabajo cuando volviste de Buenos Aires? Ah, Entre Ríos. Sí. Mira, yo abrí un instituto de enseñanza de inglés, donde traté de ser muy innovadora. En aquel momento empecé a trabajar con enseñanza asistida por computadora, cuando todavía Wow. no existían programas. Entonces conseguí un programador que me programaba actividades que eran muy conductistas, obviamente, porque en esa época la máquina no permitía otra cosa. Así es. Trabajaba, eh, introduje el video, bueno, todo eso que recién había empezado a tímidamente aparecer en la Argentina, bueno, lo trabajé. Pero verdaderamente mi vocación estaba en la universidad, en el trabajo en la universidad. Así que yo no me acuerdo qué pasó, se abrieron carreras nuevas aquí, ingenierías en UTN y demás, y empezaron a necesitar profesores de inglés, y yo ahí empecé Ah, eh, con mi trabajo. Y fue tu pasé, oportunidad. claro, y pasé por ingenierías civil, eléctrica, análisis de sistemas, turismo, es decir, todas carreras absolutamente variadas, con desarrollos cognitivos por su misma base diferentes, por lo tanto la tarea debía adaptarse a eso. No era, doy la materia la misma, la doy en cada Lo replico. No. carrera, sino que a través del perfil, digamos, tuve que ir como armando. Pasé por muchos concursos también. eh, Viste que en la universidad, bueno, tenemos que rendir concursos, te duran 7 años, tenés que volver a rendir. Y tuve la suerte siempre de tener el cargo más alto, el de profesora titular. Titular no es por la titularidad de las escuelas secundarias, sino porque es el profesor titular, es la cabeza de cátedra, viene después asociado y adjunto. Eh, pero eso también es como desmoralizante, porque cuando volvés a rendir no podés crecer. Te quedás en el Ah, mismo lugar o bajás. ah. Que no hay una especie de reconocimiento, digamos, decir, bueno, si ya rendiste por segunda vez o tercera vez para el cargo y más de profesor titular, no hay. Entonces quedabas en el mismo lugar. Entonces mi pregunta era, ¿qué sentido tiene Así es. volver a rendir para quedarte en el mismo lugar si no eras
digamos, no eras premiada ni siquiera con un, no sé, profesor titular nivel, no sé, nivel 1, nivel 2, nivel 3, no sé. Pero bueno, estos son los vericuetos que tienen las universidades nuestras. Pero el trabajo era lo que yo quería, Nunca verdaderamente era lo faltó, que... digamos. Nunca sufriste por no conseguir horas, por no conseguir cargos, no. Mira, trabajé en escuelas secundarias también, eh, Pero no era lo tuyo. no era lo mío y aparte era una locura porque vos viste esos profesores taxis y empezás con suplencias y después, viste, vas y venís y es todo un tema. Y sinceramente la enseñanza a nivel secundario no era lo mío porque yo no estaba preparada para eso. Yo estaba preparada para otro tipo de actividad. Entonces era como... Viste que hay veces que, bueno, vos te recibís y decís, bueno, da lo mismo, empiezo con jardín, con lo... No, 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 no. Es, cada Pero está uno bueno tiene... probar. Está bueno probar y ya empezar a seleccionar. Lo que no está bien es cuando sabés que no es lo tuyo y seguís ahí. Porque ya no lo haces con pasión, lo haces por obligación y no sos bueno en eso. Y los No, chicos no. lo sufren Totalmente, y uno también lo sufre, ¿eh? Porque también. Así es. cuando no hay ese feedback que vos necesitas, porque tu cabeza está en otra sintonía, digamos, uno lo padece también. Sí. Yo calculo que el alumno, viste que el alumno de la secundaria necesita mucho mimo a veces, y yo no estoy formada para regalar nada. Al Así es. contrario. Eh, entonces era como que sí, bastante complicado el tema de la secundaria. Por eso creo que sí, toda la vida aspiré, digamos, a un A nivel la que universidad. me hiciera sentir ¿Cuánto? cómoda, Ya. ni mejor ni peor, porque no se trata de los niveles, se No, trata de no, lo que donde vos te es- sentís cómoda así es, eh, trabajando. porque Sí, es yo gran parte de tu admiro, día la pasás en aulas. Entonces, ¿qué tal? Yo admiro sinceramente a los profesores que trabajan en escuelas primarias con niños, porque te juro que deben de tener un don especial que yo nunca lo tuve, ¿no? Es como que, claro, porque el chico tiene una psicología pedagógica totalmente diferente y uno tiene que manejarlo, tiene que saber, tiene una complejidad terrible el niño, digamos. así Así que es. bueno, el adulto también. Pero Patricia, bueno, uno ya es adulto. Patricia, ¿y cuándo empezaron a nacer tus bebés? Mis bebés. Bueno, mira, el primer bebé es no sé si se alcanza a leer. Dos formas de llegar al significado. Y lo escribí, espérate, en 1995. Este, este es un libro que nace ante la necesidad de los alumnos de tener una base de una lectura que tenía que ver con lo académico, no la lectura cotidiana. Y normalmente los alumnos creen que el diccionario es la solución de todo y que leer palabra por palabra es lo que te lleva a entender todo. Y este libro, bueno, nace por eso se llama Dos formas de llegar al significado, la inferencia y el uso del diccionario. Desde ese momento en adelante escribí muchos papers que fueron publicados en diferentes revistas científicas y demás, hasta que empecé con el doctorado y este libro que vos tuviste en tus manos y que me mostraste es la tesis doctoral convertida en libro, que es un género totalmente diferente. Tuve que reescribirlo directamente, porque Wow. bueno, la tesis es como, tiene mecanismos distintos de discurso. Y luego, ¿qué me pasó? Me pasó un día que recibo un email de
la editorial académica española, diciéndome que ellos habían leído un trabajo y que les había interesado mucho, y que si yo tenía ese trabajo ampliado para poder publicarlo en un libro, ellos estaban muy interesados. Wow. Y de ahí nacen formas nominales de tratamiento, su uso en los saludos en inglés. Este tema es uno de mis temas fascinantes que tiene que ver con la sociopragmática y con la lingüística del uso y las relaciones de poder y de solidaridad que vos vas planteando a través de los saludos. Viste que el inglés tiene una fórmula fija en el saludo, es el saludo más la manera en la cual nombras a la persona a la que te dirigís. Esa manera en la cual nombras a la persona a la que te dirigís te va planteando relaciones de poder o de solidaridad, verticalidad u horizontalidad, digamos, y que son terriblemente importantes porque tienen que ver con la imagen que vos das, que será positiva o negativa, y tiene que ver con la distancia que vos mismo pones ante tu interlocutor. Fíjate que nosotros en castellano tenemos eso de cuando estás como en malos términos con alguien, o por lo menos a mí me pasa, ¿qué tal Rodríguez? ¿Cómo anda? ¿No? No le decís qué tal Juan, ¿no? Es decir, le vas manejando, digamos, determinadas cuestiones de cortesía verbal, ¿no? A través de eso. Y los libros, porque este trabajo está basado en New Interchange, en toda la serie, los libros destinados a la enseñanza del inglés lo dan por supuesto a esto, pero en ningún momento está marcada la importancia que tiene. Y yo descubrí, pero una enorme cantidad de situaciones en las que esa fórmula de tratamiento, la forma nominal de tratamiento, te va marcando esta cuestión. Y para mí fue muy interesante porque cuando uno enseña una lengua, lo que trata de hacer es convertir al alumno en un ser social a través de la lengua. Y en este tipo de formas de tratamiento, digamos, se van desenvolviendo las relaciones sociales. Entonces no es simplemente le enseño a alguien cómo saludar, cómo decir, no, dentro de eso, ¿qué es lo que va marcándose? Así Patricia, que este libro, sí. ¿Dónde hacías tu trabajo de campo para estos libros? Para este, por ejemplo. Este trabajo de campo... ¿Era estudio de caso? ¿O cómo era tu investigación? Hablemos de cuando pasamos, viste, la línea roja en clases, salimos de frente del pizarrón y nos sentamos detrás de una computadora a escribir la investigación. Sí. Este fue, digamos, la aplicación de una teoría de las fórmulas de tratamiento que yo estudié en uno de los seminarios del doctorado, y siempre se me prendió la chispa de decir, a ver, ¿qué es lo que sucede con los libros para la enseñanza de... O sea, que analizabas los libros. Claro, yo acá analicé los 4 niveles que tenía, porque ya no creo que ya no existe más, no interchange, eran 4 o 5, de intro al advanced, y fui como rastreando, digamos, el corpus fue rastrear todos los saludos que aparecían. Si por ahí te interesa, te lo puedo mandar porque lo tengo en PDF. Ah, qué bueno. Sí, si lo podemos compartir. Y totalmente. Con la persona que le interese, sí. Ningún problema. Yo vos es que yo no soy vendedora de libros, así que soy escritora de libros, pero no vendedora. Y bueno, creo que es un trabajo muy interesante en ese sentido porque nos abre la mirada de cuando yo tengo que enseñar a ver algo que tiene que ver con un saludo. ¿Qué estoy enseñando además de saludar? Sí.
Y eso es terriblemente importante, ¿no? Entonces, este trabajo nace, digamos, ante esa inquietud mía. No así el dos formas de tratamiento, que tuvo que ver con la necesidad del alumno de aportarle, digamos, herramientas para que puedan comprender comprensivamente lo que estaban leyendo para sus estudios o para futuros intervenciones en su profesión. Pero, a ver, por ejemplo, los otros días, fíjate vos que aparece el tema del translanguaging, ¿no? Que a mí me suena mucho a cambio de código. Yo recuerdo que inclusive en Facebook, viste, lo planteo, me dicen, no, mira, cambio de código es tal cosa, translanguaging es otra. Y digo, pucha, no es tan así como tan alejado, porque en este libro que está acá, yo escribí un capítulo de que analizo los cambios de código como marcadores identitarios y de intencionalidad de comunicación de las personas que están en situación de lenguas en contacto. Entonces se provoca una alternancia, cosa que sin duda el alumno está en lenguas en contacto. Y yo analicé en este caso, porque siempre se había trabajado la oralidad, analicé un cuento de Fuguet, sí, que es un chileno que vive en Estados Unidos y pertenece a un movimiento de escritores, ¿cómo se llama? Escritores, digamos, latinos que ven la latinidad desde el norte, ¿no? Entonces, es como que obviamente tienen esa cuestión de la alternancia de las lenguas en contacto, y que no es ese híbrido de hablar, viste que, no sé, por ahí dicen sí, le ponen una palabrita a otra, sí, los préstamos también son importantísimos, pero los cambios de código suceden de acuerdo a situaciones particulares, que tienen que ver con cuestiones de identidad del hablante. Entonces, ese capítulo me hizo acordar muchísimo este tema del translanguaging, y me voy a meter en eso por una cuestión de placer nada más, porque bueno, pero me gustaría ver dónde se tocan y dónde se separan, porque el translanguaging es como eso, el code switching ante una situación de comunicación de un alumno. ¿Te acordás que nosotros antes era, no puede decir ninguna palabra en castellano? Pobre chico, era lo único que tenía para poder comunicarse, y los lineamientos eran... Pero no, si hasta ahora, viste que nos ponen en memes que dicen, in English, la teacher, para lo que sea claro. que quiere pedir, in English. ¿En inglés qué? Mira, yo que estoy viviendo la situación de alumna de italiano en este momento, es cuando vos verdaderamente te das cuenta lo que Lo que le es estar hacían. en la interlengua con una limitación terrible y querer decir un montón de cosas y no poder, y automáticamente pasás a tu lengua. Así Entonces es. empezás a hacer esas mezclas, ¿no? Bueno, es que por Pero eso siempre nos aconsejan que no tenemos que dejar de aprender algo, cualquier cosa, pero esa situación de estar de aprendiz es la que nos da la mejor parte del ser del profesor en el aula, porque empatizás, comprendés, te pones en los zapatos del alumno y ya no le decís in English cuando quiere no, decirte algo. vos estás en el profesorado también, entonces es Sí, como que, viste, es muy importante hablarles a los chicos desde la experiencia, desde la realidad de la experiencia, no desde lo idealizado, ¿no? Porque siempre se confundió en nuestro país lengua extranjera con segunda lengua. Nosotros no tenemos segundas lenguas, ni siquiera el portugués es una segunda lengua, por más que nosotros estemos a unos kilómetros de frontera, pero no lo es. Es lengua extranjera, entonces no podés así es.
pretender que un alumno actúe como si estuviese manejando una segunda lengua cuando en realidad está manejando una lengua extranjera que le parte la cabeza en cuatro, ¿no? Pero bueno, es así la cuestión. Patricia, ¿y dónde presentaste tus libros? ¿Acá en el país, en los congresos? No. El libro ese que tenés en tus manos lo presenté aquí en la UTN, y vino quien hizo el prólogo, que es el doctor Roberto Bain, que yo lo amo porque fue mi director de tesis y tuvo la generosidad y la humildad de prologarlo al libro, cosa que para mí Roberto es un inmenso, ¿no? Y como todo inmenso tiene esa humildad y esa generosidad, ¿no? De ningún tipo de mezquindad en nada. Y los demás, fíjate vos que este mismo libro lo iba a presentar en Bahía Blanca. Yo no me acuerdo qué es lo que pasó, pero no pude viajar, así que no. Pero este libro ha estado en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Wow. Feria del Libro de Frankfurt y en la Feria del Libro de Guadalajara, porque la editorial de la Universidad Nacional del Sur hace esas cosas, lleva los libros que publica a esas ferias del libro. A estas Y ferias sé que internacionales. Wow. se están vendiendo también en librerías académicas y demás, porque bueno, es un libro académico, digamos, ¿no? Los demás libros no los he presentado, porque no se dio, porque como yo te decía, yo no tengo esa visión de marketing, yo soy un animal en eso, ¿viste? Entonces, si querés un libro, sí, te lo regalo, qué sé yo, ¿viste? Bueno, pero Te ahora lo que vendo. estás comentando y que lo hemos publicado en el posteo también, hemos publicado la foto, estaría bueno también explicar un poquito, tener un posteo específico de qué se trata cada libro para que se contacten con vos. ¿Cuánta gente que está haciendo su research paper o está haciendo su Sí, tesis puede encontrarlo muy útil y que quizás al no estar en el mercado le viene bien contactar a la autora claro. directamente? Sí, bueno, ese ya te conté lo que pasaba con el de formas nominales, te conté lo que sucedía con el otro, el de dos formas de llegar al significado, la inferencia. Este libro de dos formas es muy didáctico, porque tiene ejercicios de aplicación, tiene todo como una especie de, de, de mapa de ruta, ¿no? De cómo uno va, esa fue lo que yo programé cuando lo escribí, ¿no? Empezar como una especie de acompañamiento mental a quien lo lee para que vaya como viviendo, ¿no? Y desarrollando ese saber hacer que es de última comprender. Y el libro de la metáfora en la divulgación informática en inglés, este libro, bueno, es, como te decía, la tesis doctoral que está transformada en libro. En este libro, lo que yo demuestro es que la metáfora no solamente está en todos lados, como ya lo había demostrado Lakoff y Johnson, ¿no? Sino que dentro de las revistas de divulgación de informática, que uno cree que son, estoy hablando de PC World, PC Magazine y todas esas revistas, uno cree que son verdaderamente revistas, qué sé yo, totalmente objetivas y abstractas en su mundo formal y demás. Las metáforas, y son metáforas no necesariamente tecnológicas, sino metáforas no sé, de palabras de todos los días, tienen una función ideológica, que es la de ir construyendo una representación del mundo e ir llevándote hacia donde ellos te quieren llevar, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llamó terriblemente la atención es analizar las metáforas que tienen que ver con la imagen corporal y la especie de búsqueda de la ultradelgadez y cómo está representado eso.
y cómo están descritas, por ejemplo, cuestiones tecnológicas, como si fuera un estómago que va consumiendo alimentos sin calorías a los fines de ir, bueno, llegando a determinado lugar y hasta debilitando cuestiones tecnológicas que te llevan a la compra de algo nuevo. Pero lo peor de todo, como hallazgo, yo trabajé la personificación, ¿no? Como hallazgo, lo peor de todo fue que lo que uno esperaba encontrar a través del uso de la metáfora, como que la máquina es la superpoderosa que nos aniquila al ser humano, en esta representación de estas revistas, la máquina casualmente aparece como personificada, como una persona terriblemente carente de inteligencia. Wow. Cosa que fue como el hallazgo más importante, ¿no? Es como que todo lo... A ver, yo trabajé el análisis crítico del discurso, que es, bueno, una herramienta teórico-metodológica que te permite ir metiendo en las oscuridades del discurso. Y todo esto no lo ves en la superficie. Pero es importante saberlo cuando, bueno, yo que trabajaba con los chicos de licenciatura en sistemas, para decirles, ojo chicos, miren, presten atención a tal palabra. ¿Qué les parece que esa palabra, qué les está diciendo? Porque cuando vos le enseñás a leer comprensivamente a alguien, le tenés que dar herramientas críticas, porque si no, uno queda en la superficie y cree todo lo que te dicen, como sucede hoy en día con la mass media, que te dice, viste, cualquier cosa, te pone una foto tomada en Madrid y te dice Plaza de Mayo, y todo el mundo dice, vos mirá Plaza de Mayo y estás viendo un patrullero con una estética totalmente diferente a las nuestras, y eso por ahí no se ve. Así que bueno, el de metáforas en la divulgación informática tiene que ver con eso, ¿no? Cómo a partir de las metáforas, que siempre fueron consideradas como unos recursos poéticos, de golpe están en nuestro discurso cotidiano, tenemos una manera metafórica de comprender la realidad, y dentro de ese discurso cotidiano, digamos, aparecen representaciones que nos van como modelando en nuestra cabeza y que trascienden inclusive la realidad informática. Porque cuando vos ves que aparece, bueno, un camino hacia la anorexia, vos decís, la pucha, ¿qué está pasando acá? Y eso son cosas que uno va como metiendo en la cabeza sin darse cuenta, hasta que dice, ¡pum!, la realidad es esta. Por eso el análisis crítico del discurso tiene, digamos, esa posibilidad, ¿no?, de irnos metiendo, ¿no? Y yo siempre digo, yo soy lingüista, y mi rol tiene que ver con un compromiso social, no solamente con acumular conocimientos per se. Y ese compromiso social tiene que ver entonces, es decir, bueno, sobre todo por trabajar en discurso, el discurso me permite captar aspectos de la realidad que muchas veces están velados y utilizarlo como una manera de mi compromiso con la realidad y poder transmitírselo a otros y decir, abran los ojos. Esa es una de las cosas que yo siempre digo que habría que enseñar en las escuelas secundarias, la lectura crítica. Sí. O la escucha crítica, ¿no? Porque de golpe todo lo que aparece encuadrado en una pantalla es legitimado como verdad absoluta, y así se van instalando cosas, ¿no? Y tenemos que ser críticos. Y ya te digo, para mí este libro fue como revelador de cosas que nunca pensé que iba a encontrar. ¿Sí? Wow, todo un descubrimiento. Patricia, antes que se nos corte porque estamos en hora, me gustaría que primero agradecerte
quiero agradecerte No, que aceptaras la invitación y que nos contaras tantas cosas de todo tu trayecto en la enseñanza, ahora jubilada, pero todo lo que seguís viviendo y planificando y jubilada, estudiando. pero no retirada, viste que en inglés vos decís Así en es. retired, Sí, y yo señor. no estoy retired, ¿no? Estoy jubilada por el júbilo, por ahí de no tener que cumplir los horarios del trabajo, pero sigo trabajando, ¿no? Así que no me retiré. Muy bien. Y que nos dejes justamente un mensaje sobre eso, sobre no bajar los brazos, sobre seguir haciendo lo que nos gusta, a pesar de todo y contra todos. ¿Sí? Un Sí. mensajito de despedida. No, yo creo que lo importante es amar lo que uno hace. Y eso es lo que te va llevando, ¿no? ¿Viste cómo en inglés dicen follow your nose? Para mí es follow your feelings and follow your emotions, ¿no? Follow what you believe in doing. Y creo que es eso, ¿sí? Si te tira, no sé, irte para un camino, seguilo porque seguramente ese camino es el que te va a dar las mayores satisfacciones. Y no, nada más, es amar lo que uno hace y, y tratar sobre todo de ser honesto con uno mismo y obviamente con los demás, porque sabemos muy bien que dentro de todo este mundo también hay muchas cosas que son complicadas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Y con más razón en la tarea docente, ¿no? Que uno tiene que ser lo más honesta posible. Ser uno desde la rectitud y desde la convicción, eh, y ya te digo, amar lo que uno hace. Y eh, bajar los niveles de estrés también. Porque viste que por ahí cuando uno está en la vorágine es como que no se da cuenta, pero esa adrenalina tarde o temprano termina como perjudicándonos. Entonces, hacer mucho mucha respiración, mucho todo, mucho, ¿cómo es que se llama? Mindfulness. Mindfulness. Y bueno, y seguir adelante, sí, creo que es Bueno, así, viste que Patricia, la mente, si vos la tenés en movimiento, yo creo que, sí, a mí se me pasa, por ahí me olvido palabras y cosas por ahí, viste, pero bueno, es porque tu cabeza está ocupada en otra cosa. sí, Cuanto más la movés a la mente, más viva la tenés. Así que, así es, totalmente de acuerdo. así que Gracias, bueno, Patricia. Salud no, con tu vaso de te agua, no saludo importa. con mi vaso de Doble agua cheers, como Gus. como Gus, como Lucre, que también está ahí. Que toman agua. Bueno, Cheers bárbaro. por tu nueva Cheers. vida, por tu nueva vida, por Gracias. todas las cosas que estás iniciando y porque siempre sigamos en contacto con Estoy FAPI presencial escribiendo o otro virtual, pero libro. que sigamos en contacto. Sí, digamos. Estoy escribiendo otro libro, así que ya tendrán noticias. Y Muy te voy a bien, muy mandar bien. este de los saludos, que seguro te va a Bueno, interesar. gracias, Estamos. gracias. Un beso y Estamos. gracias a todos los que se unieron. Nos Gracias. vemos el próximo sábado. Bye. Bye bye.